pasaje es desde Esdras capítulo 7, en versículo 1 al 5. Aparece la genealogía de Esdras. Versículo 1 dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, el rey de Persia. Este rey no es el Artajerjes del capítulo 4. El Artajerjes del capítulo 4 es Cambises, que suspendió la construcción del templo. El Artajerjes del versículo 1 del presente capítulo es el hijo del rey Asuero. Este rey gobernó desde el año 465 a.C. hasta el año 425 a.C., el imperio persa. Esdras es de la descendencia del sacerdote Aarón, de la 16ª generación. Esdras era sacerdote y a la vez un doctor de la ley. Dios hizo construir el templo por medio de Zorobabel, pero este ya estaba viejo. Por eso Dios hizo que el joven escriba de la ley Esdras, regresada de Persia, fue obrar de la providencia de Dios para formar a la nación de Israel. Esdras vino en el segundo retorno del cautiverio. Esdras es descendiente de Aarón. En los versículos 6 al 10, Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia. Esdras era un escriba versado en la ley de Moisés que Dios otorgó. Escriba era una persona encargada de transcribir la ley. El oficio de escriba consiste en enseñar la ley al pueblo. Son como los escribas del Nuevo Testamento. Esdras estudió la ley al regresar del cautiverio. Decidió enseñarle al pueblo la ley y estatutos que Dios entregó por medio de Moisés. En el versículo 6 dice: le concedió el rey todo lo que pidió. Esdras era un hombre que guardaba bien la palabra de Dios. Esdras servía fielmente con sabiduría y esfuerzo también al rey de Persia. Por eso el rey también lo consideraba muy valioso. Por eso el rey le concedía todo lo que le pedía. Debido a que Esdras ayudaba mucho al rey, el rey también ayudó mucho a Esdras. Siempre cosechamos lo que sembramos. Si sembramos semillas, llegará el día de la cosecha. Pasaba lo mismo con Daniel, ya que él servía fielmente al rey, contaba con su apoyo. De este modo, los que son fieles a Dios son rectos también ante la gente. Estos creyentes son fieles en sus responsabilidades. En el versículo 7, Esdras llega a Jerusalén con los sacerdotes, levitas y cantores. En este momento Esdras trajo también a los
Nitinims, sirvientes del templo. En el versículo 9, partieron de Persia en el primer día del mes primero del 7º año del rey Artajerjes. Llegaron a Jerusalén en el 5º mes del mismo año, en el segundo retorno del cautiverio. La distancia en línea recta desde Babilonia a Jerusalén es de 850 kilómetros. Pero el recorrido mediante los caminos transitables es de 1440 kilómetros. El recorrido de esos caminos difíciles llevando a tan numerosa gente tardó 4 meses. En el versículo 10, Esdras decidió enseñar la ley al pueblo israelita que estaba espiritualmente hambriento. Esdras consideraba que lo más urgente era proveer el alimento de la palabra de Dios. Por eso Esdras seguía estudiando la ley de Dios. Esdras mismo seguía primero la ley y decidió enseñar al pueblo. Si fuera por su comodidad, hubiese sido mejor que Esdras se quedara en Persia. Estando en Persia, podía recibir todo lo que le pidiera al rey. Esdras se había ganado la confianza del rey y ocupaba un cargo elevado. Pero Esdras dejó todo eso y llegó a Jerusalén por su misión. Dios hizo que Esdras tuviera mucho entendimiento de la ley divina. Por eso Esdras regresó a su patria para enseñarle al pueblo la ley de Dios y sobre cómo servir a Dios. Esdras quería enseñar al pueblo de Israel el camino a seguir. Es similar al caso de Moisés, que había dejado su posición como hijo de la princesa de Egipto. Moisés prefirió sufrir los padecimientos junto al pueblo de Dios. Por eso Moisés partió de Egipto junto al pueblo israelita. También nosotros debemos vivir y morir por el Evangelio. En los versículos 11 al 26 aparece la orden del rey Artajerjes. El rey Artajerjes da su orden a Esdras. Esta orden contiene 7 elementos. Primero, en el versículo 13 señala que de entre los sacerdotes o levitas judíos en Persia, cualquiera que quisiera subir a Jerusalén podría ir con Esdras, en el versículo 13. Segundo, en el versículo 15, el rey Artajerjes y sus consejeros ofrecen a Dios mucho oro y plata. Debían subir a Jerusalén llevando todas esas ofrendas. Tercero, en el versículo 16, los oros y platas obtenidos en Babilonia, junto con las ofrendas entregadas por el pueblo y los sacerdotes, deben ser llevados para el templo de Dios. Cuarto, en el versículo 17, con esos dineros deben comprarse becerros, carneros y corderos para ofrecerse en sacrificio a Dios. Quinto, en el versículo 18 el dinero restante debe ser usado según la voluntad de Dios. Sexto, en el versículo 19 manda que lleven los utensilios para el servicio de Dios en el templo. Por último, en séptimo lugar, en el versículo 20 dice que de todo lo que se requiere para el servicio del templo de Dios, lo tomen de la casa de los tesoros del rey.
El rey Artajerjes brindó esta cortesía a Israel. En Jueces 14:14 dice: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ocurre lo mismo hoy en día. Si obedecemos la palabra de Dios con fe, si subimos para edificar el templo espiritual, Dios mueve incluso el corazón de los enemigos para ayudarnos. Además, Dios nos da todo lo que necesitamos. De este modo, Esdras cumplió toda su misión de enseñar la palabra al pueblo de Dios. Ofreció los sacrificios para el templo de Dios. Y estuvo dispuesto a sufrir por el establecimiento del reino de Dios. Dios concede lo bueno a creyentes así. En el versículo 21, el rey Artajerjes dio la orden a todos los tesoreros del otro lado del río. En el versículo 22 dice que del oro, trigo, vino y aceite se le dé a Esdras según la medida establecida. De la sal dice que se le dé sin medida. El rey dice que se le dé hasta 100 talentos de plata. Un talento equivale a aproximadamente 34 kilos. Por lo tanto, 100 talentos equivalen a aproximadamente 3.400 kilos. El rey dice que se le dé hasta 100 coros de trigo. Un coro equivale a aproximadamente 22 litros. El rey ordena darles hasta 100 batos de vino. Un bato equivale a 22 litros. El rey Artajerjes entregó a Dios mucha riqueza. Este rey apoyó activamente en la labor de servir a Dios. En el versículo 23 señala que temía la ira de Dios sobre él y sobre sus hijos. Este rey sabía que Dios es un Dios temible. Los temerosos de Dios como él sirven fielmente a Dios. En el versículo 24, a los sacerdotes, levitas, cantores y a los sirvientes del templo, el rey Artajerjes los eximió de pagar los impuestos, contribuciones y rentas. Los sirvientes del templo, los netinims, eran los leñadores y aguateros del templo. El rey eximió de todos los impuestos, incluso a estos sirvientes. En el versículo 25, el rey le entregó a Esdras la autoridad de nombrar jueces y gobernadores. A los que conocían la ley, Esdras los establecía como gobernadores y jueces del otro lado del río. Además, Esdras enseñaba la ley a los que no conocían la ley. Hizo que juzgara conforme a la ley de Dios. ¡Cuánta alegría para Dios! En el versículo 26 también le dio a Esdras la autoridad de castigar con pena de muerte. Cualquiera que no obedeciere los mandamientos de Dios y del rey sea castigado con la pena de muerte. También serán desterrados, despojados de sus bienes y encarcelados. Con esta autoridad, Esdras pudo reconstruir la ciudad de Jericó, de Jerusalén,
Disculpen. En los versículos 27 y 28, Esdras alaba a Dios. Esdras estaba alabando a Dios subiendo a Jerusalén. Le agradeció a Dios por haber movido el corazón del rey Artajerjes y hacerle embellecer el templo de Jehová. En el versículo 28, Esdras agradece a Dios por haberle llenado de gracia y por hacer que muchos subieran a Jerusalén con él. También dice, por la mano de mi Dios sobre mí. Todo ha salido bien gracias a que la mano de Dios estaba con Esdras. Esdras obedeció los mandamientos de Dios. Cumplió con la misión, regresó dispuesto a sufrir, por lo tanto, la mano de Dios estaba sobre él. Si nosotros obramos así, también la mano de Dios estará sobre nosotros. En 8 versículos 1 al 4, tenemos la lista de los que regresaron a la patria con Esdras. Está registrado según sus casas paternas de aquellos que regresaron a Jerusalén desde Persia junto a Esdras. Es el segundo retorno del cautiverio. En el capítulo 2 tenemos la lista de los que regresaron en el primer retorno del cautiverio junto a Zorobabel. En el capítulo 2 tenemos también están incluidas las mujeres. Pero en el capítulo 8 la lista de los cautivos del segundo retorno solo se registran a los varones. Es claro que en el segundo retorno también hubo mujeres y niños, pero solo se registran los nombres de varones. Acá hay un sentido espiritual. Significa que solamente pueden subir a Jerusalén los que poseen una fe varonil, o sea, valiente. Aunque fuesen mujeres, si poseen una fe varonil, o sea, una fe fuerte, puede subir. Por otro lado, los varones que no tengan una fe fuerte no podrán subir. Los que creemos en el Señor Jesús, estamos subiendo a la Jerusalén espiritual. Por eso debemos tener una fe fuerte varonil. En los versículos 15 al 20, hay convocatoria para los que quieran servir en el templo. Ahava es la región en la que vivían los judíos del cautiverio en Babilonia. Esdras convocó allí a los que querían subir a Jerusalén. Se reunieron allí y durante 3 días se prepararon para partir a Jerusalén. Pero en esa multitud no se veían a los levitas. Al ir a Jerusalén serían necesarios muchos levitas. Pero es un gran problema que no haya habido ni un levita. ¿Por qué no habrán asistido los levitas? Porque en Babilonia no hay templo de Dios. Los levitas no podían cumplir con su ministerio en Babilonia y la fe de ellos estaba decaída. Los que no cumplen con su responsabilidad encomendada por Dios
pierden la valentía de la fe. Por eso en el versículo 16 Esdras elige a 11 hombres principales para enviarlos a la región de Casifia. Por eso Esdras manda a traer a los levitas por medio de ellos. En el versículo 17, el jefe Ido es el encargado de la educación en esa región. Por eso Esdras le solicita a Ido enviarle levitas que colaboren en el templo de Jerusalén. Para todo trabajo hay que solicitar la ayuda del personal a cargo para que las cosas funcionen bien. En toda época es muy importante educar a los obreros que colaboren en el templo de Dios. Los seminarios teológicos de hoy en día cumplen esta función. Los seminarios teológicos deben educar bien a los obreros para que se lleve a cabo correctamente la labor evangelística y el ministerio de la Iglesia de Dios. En ese momento Ido exhortó a los levitas que él instruía. Ido conmovió el corazón de muchos levitas para que decidieran subir a Jerusalén. En el versículo 18 había 40 levitas. También había 220 netinims. En el versículo 21 hasta el 23, Esdras proclama ayuno y solicita que Dios prospere el camino. Esdras publica oración de ayuno a los judíos reunidos en el río Ahaya para ir a Jerusalén. El camino a Jerusalén es duro. Es un camino desértico con mucho peligro de asaltantes. Es un camino que dura 4 meses. Por eso ruegan a Dios para que lleguen a salvo a Jerusalén. Es importante rogar profundamente cuando los creyentes pasan por dificultades. Los creyentes que oran en las dificultades tienen esperanza. Si no oramos, sino que confiamos en el hombre y avanzamos según nuestro pensamiento, fracasaremos. En el versículo 21 dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. Es la actitud con la que Esdras se humilló mediante el ayuno. En Isaías capítulo 58 aparecen los motivos de la oración de ayuno. El propósito del ayuno es humillarnos y que nuestras oraciones lleguen a Dios. Por lo tanto, cuando oramos ayunando, debemos arrepentirnos y negarnos a nosotros mismos. Que nuestras oraciones lleguen a Dios. Por eso debemos revestirnos de la gracia y poder de Dios. Esdras era un hombre que podía recibir todo lo que le pidiese al rey. Si Esdras le solicitaba al rey a los soldados de infantería y caballería, el rey se lo podía conceder. Sin embargo, en el versículo 22, Esdras tenía vergüenza de pedir ayuda al rey. ¿Por qué? Porque antes Esdras le había dicho al rey, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Por lo tanto, si Esdras con sus palabras daba buen testimonio de Dios y no lo hacía en la práctica, Esdras no estaría agradando a Dios.
Además, el rey menospreciaría a Esdras. A su vez sentía vergüenza Esdras en su conciencia. Por eso Esdras suplicaba a Dios en oración y Dios le respondió. Luego de recibir la respuesta de Dios, Esdras pudo ver que el camino difícil fue allanado. Debido a que había una manifestación de la obra de Dios, Esdras podía viajar a Jerusalén confiando solo en Dios. Esdras y los judíos marcharon rogando a Dios y confiando solo en Dios. Cuando Esdras emprendió el viaje a Jerusalén, Dios lo ayudó con su omnipotencia. En los versículos 24 al 30, encargó a 12 de los principales sacerdotes para que llevaran la plata, el oro y los utensilios. Esdras encargó a los 12 sacerdotes todo lo que había recibido del rey de Persia. Esdras encomendó el cuidado de los utensilios del templo, todo el oro y la plata, habiéndolos pesado. En el versículo 26 dice que la plata que Esdras le pesó era de 650 talentos. Esto equivale a 22.100 kilos. Los utensilios de plata pesaban 100 talentos, o sea, 3.400 kilos. En el versículo 27 dice que había 20 tazones, el peso de los cuales era de 1.000 dracmas. 1.000 dracmas equivale a 8 kilos 400 gramos. Había 2 vasos de bronce bruñido muy bueno. Esdras encomendó el cuidado de estas cosas a 12 de los principales sacerdotes. Es para contabilizar claramente la economía del templo de Dios. Es para encomendar el cuidado de los bienes materiales a personas de confianza. Hoy en día también la finanza de la iglesia debe ser clara y transparente. El pastor nombra ancianos y diáconos de confianza y encomendarles la contabilidad. En el versículo 25, el rey, sus consejeros, los sacerdotes y todo el pueblo ofrecieron ofrendas a Dios. Y pesaron en balanza todo el oro, la plata y los utensilios ofrendados a Dios. Les encargó cada cosa a los sacerdotes y levitas. En el versículo 29, ellos llegaron a Jerusalén y pesaron todo delante de los jefes de sacerdotes, jefes de levitas y jefes de las casas paternas de Israel. Luego de haber pesado todo y chequeado todo, lo ingresaron al templo de Jehová. Estos utensilios son sagrados. El oro y la plata ofrecidos a Dios y los utensilios del templo son santos. Santo significa apartado para Dios. Los utensilios del templo u ofrendas dadas a Dios son consagrados a Dios. Por eso son santos. En los versículos 31 y 32, Esdras y el pueblo llegan a salvo a Jerusalén gracias a la ayuda de Dios. Esdras y el pueblo judío salieron de Babilonia en el primer día del mes primero.
Llegaron a Jerusalén a los 4 meses. En los versículos 33 al 36 aparecen las tareas que debían realizar al llegar a Jerusalén. En el 4.º día de llegar a Jerusalén, Esdras recibió en el templo de Dios los utensilios, el oro y la plata ofrecidos por los sacerdotes y levitas. Luego de haber verificado el peso de todas las cosas, los sacerdotes los registraban en el libro. También para la contabilidad de la iglesia hay que contabilizar estableciendo a varias personas. El equipo contable debe registrar claramente en el libro de contabilidad y depositarlo en el banco. En el versículo 35, los que regresaron de Persia ofrecieron sacrificios a Dios en el templo de Jerusalén. En el versículo 36 comunicaron la orden del rey Artajerjes a los sátrapas y capitanes del otro lado del río. Ruego que también ustedes crean en Jesucristo y vivan una vida entregada a Dios. Con esto terminamos la 4ª clase de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.